Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje: Noé, el gran siervo de Dios, tercera parte. Los detalles. Transcurrieron muchos años y los descendientes de Adán y Eva se hicieron cada vez más numerosos, y al mismo tiempo, toda la gente continuó pecando, más y más en contra de Dios, y dejaron de amarle y obedecerle, hasta el punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero como hemos estado viendo, hubo un varón justo, Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios. De entre ellos, los del linaje de Caín eran los más violentos, quienes se mataban unos a otros y lograron dominar a todos los demás por la fuerza. La corrupción y la maldad reinaban por todas partes. De ahí que cuando Dios miraba la tierra, él sentía una pena infinita. El Padre Celestial posiblemente deseaba mandar al Mesías para que salvara al mundo, pero en aquellas circunstancias tan malas, no le harían caso y lo matarían despiadadamente antes de completar la misión. El significado hebreo del nombre, Noé, es, Yahvé trae consuelo. Como nosotros, Noé había nacido pecador, pero él había sido consolado por la fidelidad de Jehová al pacto hecho con Adán. Este era el único medio de esperanza y salvación. Noé halló gracia delante de los ojos del Creador, y esta gracia de Dios lo impulsó, desde joven, a abrazar un estilo de vida obediente en medio de la ilegalidad decadente que existía. Sabemos que Dios es quien da la vida. Por tanto, Él también puede quitarla. Dios se entristeció por la maldad del hombre en toda la tierra. Así que Dios decidió acabar con aquellas sociedades perversas, mandando un diluvio. Dios vio que Noé, un descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que vivía con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam, y Jafet, era el hombre más bueno y honrado de aquel tiempo. Nosotros podemos imaginarnos una escena de esta manera: un día, al salir Noé de su casa, escuchó la voz de Dios que le dijo: Noé, Noé, los hombres se han vuelto demasiado malos, y he decidido destruirlos junto con este ambiente que han creado. Haré venir un diluvio y todos se ahogarán. Pero te he elegido a ti para que construyas un arca, en lo alto de una montaña. De ese modo, tú y tu familia, y todo el que quiera, se salven de morir ahogados, y una pareja de cada especie animal también se salven. Nosotros podemos imaginarnos a Noé quedarse atónito al escuchar el mandato de Dios, pero que creyó totalmente en lo que Dios le decía. El plan de Dios era que, salvando a Noé y su familia y todos los que quisieran salvarse, ellos pudieran empezar un nuevo mundo, un nuevo linaje bueno, del cual nacería el futuro Mesías. Pero, pensaremos que fue fácil para Noé llevar a cabo esa tarea de construir un arca. No, de ninguna manera. Cuando Noé le contó a su esposa lo que Dios le había dicho, ella no se lo creyó. Ella pensó que su marido había perdido la cabeza. Así que Noé tuvo que empezar a construir el arca totalmente solo. Todas las mañanas, después de oír las quejas y reproches de su propia familia, Noé salía él solo hacia la montaña para construir el arca. Su único consuelo era mirar el cielo azul, y sentir en su corazón el amor del Padre Celestial. Al cabo de un tiempo, su esposa y sus hijos, viendo la fe y el denuedo tan grande que Noé tenía en Dios, se decidieron ir a ver, y luego también se decidieron ayudarle a construir el arca.
Noé también ya estaba advirtiendo a toda la gente, que Dios iba a mandar un diluvio, si no dejaban sus actividades perversas. Les decía que tenían que arrepentirse y cambiar sus actitudes con Dios, y aún podían salvar sus vidas en el arca. Pero sus vecinos y la gente de su ciudad se reían y se burlaban de Noé y de su familia. Todo el mundo los señalaba con el dedo gritándoles, ahí van los locos. Incluso, uno se puede imaginar viendo a algunos niños, inspirados por la actitud de sus padres y adultos en contra de Noé, esos niños tirando piedras a Noé y a su familia, cuando Noé les predicaba lo del diluvio. Sabemos que Adán y Eva no tuvieron fe perfecta en Dios, ni le obedecieron. Por esto, Dios tenía que encontrar a un hombre que tuviera una fe muy grande, a pesar de cualquier dificultad. El Padre Celestial estaba muy feliz, porque Noé demostró, al empezar a construir el arca, tener una fe incambiable, a pesar de ser perseguido por todo el mundo. Noé obedeció el mandato de Dios, de poner en el arca un par de toda criatura viviente, a fin de que también se salvasen de las aguas. Porque aquel tiempo de gracia se estaba acabando para la gente. Nosotros estamos en un tiempo de gracia, pero el mismo se va a acabar, y entonces vendrá Jesucristo a salvar a su iglesia. Mientras Noé se preparaba para el diluvio, todo parecía tranquilo. Sin embargo, Noé nunca se tomó vacaciones durante la construcción del arca, porque aceptó al pie de la letra lo que Dios le había dicho. Por otro lado, ya nosotros hemos oído hablar de la segunda venida de Cristo, y basado en este conocimiento, porque debemos prepararnos para estar listos todo el tiempo, ¿cómo podemos lograr no ser destruidos en la tribulación que vendrá? Sin dudas, los vecinos de Noé lo hubieran internado en algún hospital para enfermos mentales, si hubieran existido en ese tiempo. Todo lo que él decía y hacía, para ellos indicaba que Noé era un lunático. A menudo, el mundo considera que la sabiduría de Dios es necedad, y por eso nosotros los seguidores de Jesucristo, estamos sujetos al ridículo y a las acusaciones. Ya vimos que Noé duró 120 años construyendo el arca, y predicando. Después de terminar el arca, Noé y su familia, la llenaron de alimentos y provisiones para ellos y los animales. Por fin, Noé y su esposa, sus 3 hijos junto con sus esposas entraron en el arca. 8 personas solamente entraron, y Jehová cerró la única puerta de entrada, la cual nadie podía abrir, sino después del diluvio. Con esto, quedaron expuestos a juicio y destrucción todos los demás seres humanos, y el resto de seres vivientes que existían sobre la tierra, poniendo así una nota final a la historia de la creación, que se encontraba llena de violencia y corrupción. Como Dios sabía que Noé era un hombre justo, Dios le proveyó una forma para que él, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, los animales terrestres y las aves sobrevivieran a esta catástrofe. Los peces y otras criaturas del mar podían sobrevivir en el agua, mientras algunas plantas y los insectos podían sobrevivir en las ruinas flotantes, y aún se escondían en pequeños lugares del arca. Noé y su familia trabajaron en la construcción del arca durante esos 120 años, advirtiendo a aquellos a su alrededor que el juicio de Dios venía, ver 2 de Pedro 2:5, en la Biblia. Pero como hemos visto, solo Noé y su familia creyeron la verdad del diluvio. Cuando terminaron la construcción, Dios permitió en el arca,
2 animales de cada especie, y 7 animales de algunas otras especies. Entonces, el cielo se oscureció y empezó a llover. Siguió lloviendo sin detenerse de llover, por 40 días y 40 noches. Toda la tierra quedó inundada, y en medio de aquella gran mole de agua, flotaba notablemente el arca de Noé, había pedazos de árboles y arbustos, y otras cosas que también flotaban, y que servían de refugios a insectos y a ciertos animales de tamaño pequeño. La fe y el amor de Noé hacia Dios, habían salvado a su familia. Ellos se sentían entonces muy agradecidos y unidos con Noé. Pero el resto de la humanidad, que era la mayoría de los seres vivientes, murió, excepto los que estaban en el arca, a quienes Dios protegió hasta que el agua desapareció, pues con el tiempo, el agua bajó y había lodo por todas partes. Todos hemos visto el daño que un diluvio local puede causar, arrasando árboles, depositando capas de lodo, destruyendo todo en su camino. Ahora imagínese usted el daño hecho por un diluvio, cubriendo todo el planeta. Bajo esas circunstancias, nada fue igual cuando las aguas bajaron y la tierra se secó. Qué extraño debió parecerles todo a Noé y a su familia, cuando salieron del arca. Una vez fuera del arca, Noé construyó un altar a Dios, sacrificando animales limpios destinados para eso. El Señor vio el sacrificio, y prometió no volver a inundar a toda la tierra. Las 7 Cs de la historia son: creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz, y consumación. Esto nos ayuda a recordar los grandes eventos que afectaron, y afectarán, la historia del mundo. La Biblia dice que el arca era de 300 codos de longitud, de 50 codos de ancho, y de 30 codos su altura, en Génesis 6:15. El plan de Dios acerca del arca, era que la misma debía mantenerse a flote en medio de las violentas tormentas, en aguas turbulentas. Un tipo incorrecto de arca, con las inmensas olas de un diluvio global, se voltearía fácilmente, y el peso de las cargas tenía que estar distribuido y balanceado correctamente, para que el arca no se volteara. Se estima que el arca tenía una capacidad de 522 vagones de tren. Por tanto, tenía mucho espacio, unos 5 trenes de los más largos, de 100 vagones, cada uno. Que Dios bendiga a usted ricamente.